Bueno, voy a leer el enunciado, así queda armado todo el video con el enunciado y la explicación. Un servidor tiene 5 instancias de una aplicación. Cada aplicación soporta hasta 30 usuarios conectados a la vez. El servidor, a su vez, almacena un historial de errores que se van registrando a medida que van apareciendo. Para evitar saturaciones, el servidor tiene un proceso que se ejecuta cada un segundo que distribuye a los usuarios, acá vamos a agregarle a los usuarios previamente logueados, en cada una de las instancias. Los usuarios se distribuyen por orden de llegada en la instancia que tenga menor carga, es decir, la que tenga menor cantidad de usuarios. Si no hay lugar disponible en ningún server, entonces guardar un registro en el historial indicando que el nombre de usuario y la descripción no hay lugar. De los usuarios se conoce el nombre y el password. Además, los usuarios pueden ser usuarios iPhone, de los cuales pueden entrar solo si el sistema operativo del iPhone es mayor al 6, usuarios Android, de los cuales solo podrán entrar si la marca del fabricante es Samsung o Motorola, usuarios usuarios PC, solo podrán entrar los que tienen PC, los que tienen 2 o más GHz de potencia. Si el usuario no es válido, guardar en el registro del historial indicando el nombre del usuario y la descripción usuario inválido. Se requiere construir el proceso de atención a usuarios. Si el usuario no se encuentra registrado en el server, el mismo se deberá registrar. Si el mismo ya fue registrado, se deberá verificar que la password coincida con la anteriormente registrada. Al finalizar de procesar los usuarios, informar los errores con el formato nombre-error. Bueno, habíamos dicho, o sea, leyendo esto, lo que vamos a tener es lo siguiente. Una clase error que tenga nombre de usuario y la descripción del error, y un método toString o mostrar o imprimir o lo que sea que nos va a mostrar en el formato que es requerido. Además, vamos a tener un usuario que va a tener el nombre y el password, y un método abstracto es usuario válido, para que cada una de las hijas, por ejemplo, usuario Android, va a guardar la marca y va a ser, si el usuario es válido, solo si la marca es Samsung o Motorola, si no va a retornar falso. El iPhone se va a guardar el número del sistema operativo, y si el sistema operativo es mayor o igual a 6, entonces va a ser válido, si no va a ser falso. Y el usuario PC se guarda la potencia. Si la potencia es mayor a 2, mayor o igual a 2, entonces es verdadero, si no, no es válido. Y por último, vamos a tener el usuario registrados por nombre. Esta va a ser una lista que va a extender de lista ordenada de nodos, donde el tipo de dato por el cual yo voy a comparar va a ser un string y lo que va a guardar va a ser un usuario. En el compare voy a hacer la implementación para saber, para definir el orden de la lista o para enseñarle a la lista a ordenarse, va a ser dato.getNombre, compareTo. compareTo es el método que compara dos objetos, en este caso dos strings, y devuelve 0 si son iguales, -1 si este es más chico que este, o mayor que 1, menor que un dato negativo, o sea, menor que 0, si este es más chico que este, o un dato positivo mayor que 0, si este es más grande que este. Entonces, con esto obtengo en qué lugar de la lista lo voy a tener que guardar. Y compareByKey, que me va a servir para comparar cada uno de los atributos, cada uno de los objetos de la lista con una clave en especial, que en este caso va a ser un string y va a recibir un usuario. Estos dos métodos, la lista los usa internamente, son para poder enseñarle a la lista a ordenarse y ver si tiene un elemento que nosotros necesitemos, que es saber si existe o no existe en la lista. Con esto vamos a tener el servidor. El servidor va a tener como atributos una matriz que se va a llamar aplicaciones, que va a ser una matriz de usuarios en las cuales yo voy a tener número de instancia y cantidad máxima de usuarios. ¿Por qué no uso una clase intermedia instancia, por ejemplo? Porque si creara una instancia, una clase llamada instancia, en realidad acá tendría un array de instancias, y la instancia con los datos que yo tengo del enunciado, lo único que va a tener va a ser
un array de 30 usuarios. O sea que al fin y al cabo tendría un array que adentro tiene objetos que tienen un array de usuarios. O sea que si creo una matriz de usuarios, sería lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Y me voy a crear un vector de contadores donde me voy a ir guardando cuántos usuarios tengo en la matriz. La cola de nodos que va a guardar usuarios. Acá se van a guardar los pendientes. La pila de errores para ir guardándome el historial o el log. Y la lista. Entonces, cuando arranco, inicializo todo. Acá, mal ahí, no lo puse hardcodeado. Lo mismo esto, pero bueno, creo 5 por 30 instancias con 30 usuarios, los 5 contadores. Esto me va a quedar en todos en 0 y esto me va a quedar todos en null. Creo la cola vacía, la pila vacía y la lista vacía. Entonces, lo primero que tendría que hacer es poder permitirle a los usuarios que se loguen al server. Y después va a estar el proceso que los va a ir asignando a cada una de las instancias. Entonces, lo primero que tengo que ver es si el usuario es válido. Si el usuario es válido, entonces hago lo que tengo que hacer. Si es inválido, ya directamente usuario inválido. No me interesa si está registrado, no me interesa si tengo lugar en el server o no. Ya es inválido, o sea, lo descarto directamente. Entonces, si el usuario es válido, lo que hago es fijarme si el usuario ya fue registrado. Con el search, busco en la lista. Si el usuario existe y la password es distinta, entonces me guardo el error. De cualquier otra forma, me fijo. Si el usuario no existe, lo registro y por último los agrego. O sea, acá lo voy a agregar, ya sea que el usuario exista o no exista. La única diferencia es que si no existe, entonces lo voy a guardar. ¿Se entiende este método? Sí. Sí. Y procesar usuarios, acá es donde viene quizás la parte más enroscada del ejercicio. Yo tengo un usuario y tengo una instancia. Mientras que la cola de usuarios no esté vacía, entonces voy a sacar un usuario. Y voy a ver en qué instancia lo tengo que almacenar, porque yo necesito saber cuál es la que menos tiene. Entonces acá no recorro toda la matriz. Directamente recorro mi array de contadores y me fijo cuál es el que menos tiene. Entonces, el mínimo lo pongo en 30. El server, o acá la instancia, la pongo en -1. Vamos a ponerle instancia para que no confunda. Entonces voy de 0 hasta la cantidad de instancias que tenga. Entonces comparo la cantidad de usuarios logueados de una instancia con el mínimo. Cuando lo encuentro, me voy a guardar por un lugar. Voy a actualizar el mínimo y me voy a guardar la instancia en la que lo encontré. Y acá voy a devolver la instancia. Si acá nunca entra, me va a devolver -1. ¿Qué quiere decir que me devolvió -1? Que no tengo ninguno que tenga menos de 30. O sea que el server está lleno. Entonces, con obtener instancias por usuario, acá ya me guardo la instancia. Si la instancia es -1, guardo un error que digo que el server está en lleno. Si no, busco la instancia y en qué lugar lo voy a guardar. Como yo me voy guardando cuántas usuarios tiene cada uno de los servidores, directamente me saco el contador y lo guardo ahí. Y después, por último, incremento el contador. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, eso era todo lo que había que hacer. Y registrar error, este método lo único que hace es crear una instancia de error con usuario y la descripción y meterlo en el historial. Después, por último, tengo imprimir historial, que lo que hago es, al historial lo meto en una pila auxiliar, vacío la pila auxiliar imprimiendo los errores. Nada más. Pero podría, eso para no perderlo, simplemente lo imprimo y no lo pierdo. Aunque pensándolo, quizás
si se pierda. Entonces, quizás habría que hacerle una modificación que esto sea historial y que después que esto sea igual a new pila de nodos. Entonces acá lo saco de acá. Acá le vamos a poner historial. Historialaux.pop. Entonces lo voy sacando y lo voy metiendo en una... En realidad tendría esto más que una pila, esto tiene que ser una cola. Lo agrego y por último, while historialaux.isEmpty, mientras que no esté vacío. Entonces en historial.push historialaux.remove. Entonces, ¿se entiende? A medida que los voy sacando, los voy metiendo en la en una cola auxiliar. Bueno, esto me lo va a dar vuelta, me parece. A ver. Sí, perdón. Estaba bien, era una pila. Pila de nodos. Push. Ah, si usábamos una cola, me iba a quedar el historial me iba a quedar al revés. Entonces, lo voy sacando y a medida que lo voy sacando, lo voy apilando en otro lugar. Y después lo desapilo y lo voy apilando en la que tenía. ¿Se entiende? Sí. Esto para no perderlo, porque si no, cada vez que lo imprimo, si yo le hago un pop, cuando yo le hago un pop, voy desapilando el historial. Si yo quiero imprimir el historial más de una vez, se va a ir perdiendo. ¿Entendés? Cuando yo le doy imprimir, si no hago esto, de guardármelo en una pila auxiliar, se me va a romper. O sea, lo voy a perder. ¿Se entiende? Sí. ¿Está una consulta de otro método? Sí. Si no me olvidó. Perdón si digo cualquier cosa porque ya me mareo con los lenguajes. En el método de loguear, arriba de todo. Loguear. El de usuario, sí. Sí. Viste que vos ahí en la línea 41 haces existente diferente de null y ahí, por ejemplo, por eso acá ya me mareé. Ahí no hay posibilidad de un null pointer exception si no existe por hacer la validación en la misma línea. O sea, ¿no te conviene hacer diferente de null No, y adentro la validación? porque esto ¿O no dice, hay...? si esto es null, corta con este directamente, no evalúa esta Perfecto, parte. perfecto. Bien, Entonces, si excelente. esto es null, no evalúa esta parte. Entonces, yo me creé mi set de pruebas. Me creé usuario de iPhone con sistema operativo 5. Este está mal. Este está bien. Este está bien. Fíjense que acá tengo el usuario jpertino con esta password. Cuando yo uso un usuario PC pero jpertino, con esta password me va a decir que está mal porque este es menor que 2. Acá me va a decir que está mal porque este tiene distinta password y este me lo debería dejar loguear. ¿Por qué? Porque existe y tiene la misma password. Y acá esto piénsenlo como cuando ustedes acceden al aula virtual desde la PC y desde el celular. Acá o sea, tienen logueado en el aula virtual, tienen logueado 2 usuarios con distintos dispositivos. Y después este otro, que este va a estar bien y este va a estar mal. Proceso los usuarios, o sea, cargo la matriz y después para probar el tema del que está lleno, tengo un sobrecargar server. Que esto lo que va a hacer
es hacerme usuarios random para llenarme la matriz. Y me tendría que decir que ciertos usuarios de acá no se van a poder agregar al servidor porque ya está lleno. Y como un extra, creé el método de desloguear. Y por último, loguear. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que hace hasta acá. Vamos a ver qué es lo que imprime. Entonces, esto de loguear, loguea un usuario, lo que hace es lo siguiente. Crea el usuario, se fija si es válido, en este caso no es válido, registra el error. Este otro, el usuario es válido, acá existe, es null, entonces fíjate, esto es null, es distinto de null, no, entonces esto no lo va a evaluar. Entonces no hay posibilidad que me tire un null pointer exception. Entonces salto. ¿Es null? Sí, lo guardo en la lista, lo guardo en la cola y sigo así con todos los usuarios. Procesar usuario, entonces, fíjense, va a empezar a procesar la cola. Saco un usuario. Obtengo la instancia con menos usuarios, que en este caso va a ser la instancia 0. Este contador me dice que tengo 0, porque todavía no agrega ninguno. Entonces, en el lugar 0, 0, agrego el usuario. Incremento el contador de la primera instancia. Acá, ¿qué número me debería venir? En obtener instancias, el 1. ¿Por qué? Porque si yo miro acá, contadores, el 0 ya tiene 1. Entonces el que menos tiene es este de acá. Bueno, ahí sumo, ahí se va cambiando y fíjense cómo quedó. Acá tengo, en este tengo 1 y todo es null, y en este también tengo 1 y todo es null, y en este todo es null. Ahí se van llenando. Y acá terminó. Acá le voy a sacar el breakpoint. Entonces, si yo miro en server, ahora aplicaciones, este tiene logueados todos, está completo. Y acá imprimo el historial. Entonces, de arriba para abajo, lo que fue pasando. Este usuario estaba mal. Fíjense cómo lo habíamos hecho. Acá estaba mal. O sea, un P. Rodríguez estaba mal. 2 J. Pertino estaban mal. Un Kerr estaba mal. Y después teníamos 1, 2, 3, 4. O sea que el usuario 146 al 148, o sea, hay 4 que no se van a poder cargar. ¿Se entiende por qué estos no entraron? Porque ya estaban los anteriores. Claro, porque ya estaban logueados estos de acá. Y después, bueno, este Kerr me dice que el usuario no está logueado. ¿Cómo hice el método de desloguear? Que este es un extra para también que vean cómo se puede manejar esto. Si yo empiezo a dejar en el hueco, cuando un usuario se desloguea, empiezo a dejar huecos, entonces me va a dejar de andar el método que creé yo para registrar usuarios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es fijarme si el usuario existe, o sea, si el usuario está logueado. Acá no puedo usar la lista porque no sé si está logueado o no. Igual, por más que lo usara, igual tengo que recorrer la matriz para ver a dónde está. Entonces me creo instancia y posición, los dos en 0. Continuar en true. Entonces digo, mientras que la instancia sea menor que 5, o sea, haya instancias para recorrer y tenga que continuar, posición lo inicializo en 0. Mientras la posición sea menor que 30, o sea, tenga posiciones dentro de la instancia para recorrer, entonces obtengo el usuario de la posición, instancia, posición. Si esto es distinto de null, o sea, quiere decir que
no es que se acabaron los usuarios logueados, entonces me fijo si el nombre es igual al usuario. Si encontré el que quería, entonces lo que voy a hacer es llamar a este método remover. Que remover lo que va a hacer es fijarse cuál es el último lugar asignado, que es el total de contadores por instancia menos 1. Saco el último logueado, me fijo si el último es el que estoy buscando, porque si es el último que estoy buscando, o sea, si el que estoy buscando, o sea, el que voy a sacar no es el último, entonces el último lo pongo en donde estaba el que encontré y el último lo dejo vacío. Y si el último es el que estoy buscando, simplemente borro el lugar. Y decremento en 1 la cantidad de usuarios en esa instancia. ¿Se entiende? Lo que hace esto. Supongamos que yo tengo acá el... Vamos a hacerlo con uno cortito. O sea, supongamos que yo tengo acá esto. Bueno, supongamos que acá son todos distintos. Vamos a poner U en todos. Supongamos que yo quiero borrar a este de acá, el que marqué en neutral. Entonces, voy iterando. Acá voy a tener que iterar. Y supongamos que este de acá no está lleno del todo. Este está... sí. Supongamos eso. Que este de acá están vacíos. Estos dos son nulos. Bien. Entonces, vengo iterando. Busco hasta que se acabe el array o cuando encuentre un null. Si encuentro un null, que en este caso va a ser acá, posición lo paso en 30. Entonces, para que corte y continúe con la otra instancia. Viene recorriendo, encuentra la posición en la que está. Esto lo vamos a poner en 0. Y esto lo pongo acá también, esto para que vean la posición. Entonces yo estoy en la 1, 3. Entonces yo voy a remover usuario y le voy a decir que saque al usuario que está en la 1, 3 y que se llama el nombre. Entonces vengo acá, al método este remover usuario. Esto lo que va a hacer es quedarse en un int. ¿Cuál va a ser el último lugar? Se va a quedar con el 9. Y acá supongamos que tenemos la instancia, acá tenemos 8 tipos, acá tenemos 10. Y acá tenemos 10. O sea, en todos estos tenemos 10. Este es el de contadores. Entonces, acá lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente. Último lugar, me quedo con... ¿Cuántos tiene esto? 10 menos 1. O sea, porque acá tengo 10 y yo me quiero quedar la posición. Entonces, me quedo con el 9. Y el último y el usuario me quedo con este. Porque es el que va a estar en la instancia 1, posición 9. ¿Se entiende hasta ahí cómo encontré este de acá? Sí, ahí sí. Entonces me fijo, si el nombre de este es el que estoy buscando. Como no es el que estoy buscando, entonces este lo tengo que mover acá, a la instancia y lugar a donde encontré con el método anterior el que tenía que borrar. Entonces este lo pongo acá, este lo dejo en null, y este le bajo 1. Entonces este ahora tiene 9. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora supongamos que el que queremos borrar es este.
Acá lo mismo. Llegué y encontré que está en la 2.9. Entonces, el último lugar, ¿cuál va a ser? 9. Y el usuario que está en la instancia 2, lugar 9, es el que yo quiero borrar. Entonces, si yo no tuviera esto, ¿qué hago? Este usuario lo vuelvo a poner y instancia último lugar lo vacío. Entonces, igual acá este me quedaba cargado. Entonces, si el último es el que estoy buscando, entonces directamente lo nuleo. Aunque estaba viendo que esto, si lo muevo y acá el último lugar va a ser el 9. Si lo hago esto así, creo que quizás no necesitaría hacer eso. Creo que si lo hago así no necesitaría hacerlo, ¿ver? Vamos a revisar. Vamos a probar esto sin cargar el server. Este que es el último. ¿Ven? No me funciona porque lo vuelve a agregar. Entonces, sí había que hacer eso esto que habíamos hecho acá. O sea, si el último es el que estoy buscando, que no haga eso. Simplemente que lo borre. ¿Se entiende cómo es el método de desloguearse? Entonces, de esta forma, siempre me va a quedar, o sea, me va a funcionar el método que hice. Y lo mismo, si lo hago de esta forma, que ya lo hago variable, si acá en vez de ponerle, esto, hubiera usado unas constantes, simplemente toco la constante y todo esto debería seguir funcionando. ¿Se entendió cómo es que había que hacerlo? Sí. Sí, sí. ¿Quedó más claro ahora? Sí, quedó más claro, profe. ¿Así va a ser el parcial?